Dentro del atributo del módulo de renta atribuida, entrando derechamente a explicar el régimen tributario de renta atribuida, primero, una explicación técnica. Renta atribuida significa que el contribuyente, empresa, tiene que pagar todos los impuestos de primera categoría por las utilidades que genere a partir del año 2017, va a pagar un impuesto del 25% de primera categoría. Pero al mismo tiempo, los dueños de esa empresa, socios, accionistas de sociedades por acciones o empresarios individuales, van a pagar el impuesto global complementario en forma inmediata, hayan retirado o no hayan retirado dichas utilidades. Por eso se llama renta atribuida, que se le atribuye, como que se le presume que el contribuyente retiró esa plata. Y por lo tanto se va al global complementario en forma inmediata y en ese caso puntual tiene derecho a utilizar como crédito contra ese impuesto global complementario o contra ese impuesto adicional todo el impuesto de primera categoría, es decir, el 25%. En definitiva, en este régimen se entiende un régimen, ¿no es cierto?, de integración total del impuesto. Pero puede darse el caso que los contribuyentes no retiren las utilidades o retiren una parte de ellas y por lo tanto hay una parte que queda capitalizada dentro de la empresa. Entonces, esa situación no le interesó al legislador. Ustedes me pagan el impuesto en forma inmediata. Un comentario para los más estudiosos o para los más antiguos. Volvimos al 31 de diciembre del 83, que se aplicaba el mismo sistema. Se pagaba el impuesto de primera categoría y los dueños pagaban el global complementario en forma inmediata, aun cuando no hayan retirado un peso de la sociedad. Más aún, como el principio de tributación es la renta devengada, puede darse el caso que la mayoría de las utilidades no las hayamos percibido porque están por cobrar, pero el impuesto tenemos que pagarlo en forma completa. Recordar que el impuesto de primera categoría es el 25% y el impuesto global complementario es hasta un 35%. Bajó, porque hasta en el último año tributario, el 2017, el impuesto global complementario fue del 40%, la tasa marginal más alta. Ahora bajó a un 35%. Se igualó con el impuesto adicional de los inversionistas extranjeros. Entonces, eso es, en términos muy simples, el régimen de renta atribuida. En materia de registros, ¿qué es lo que exige el legislador y que ha reglamentado el Servicio de Impuesto Interno respecto del régimen de renta atribuida? Primero, llevar un registro denominado RAP. ¿Y qué significa RAP? Rentas atribuidas propias. Ese es un registro que hay que llevar y que tenemos que generar. El registro DADAN, diferencia, depreciación acelerada y depreciación normal. El registro REX, rentas exentas de impuestos, y el registro SAC, saldo acumulado de crédito. Esos son los 4 registros que exige el régimen de renta atribuida en forma obligatoria a los contribuyentes que hayan optado por él. Entonces, desde esa perspectiva, cómo se llena, cómo se obtiene, cómo se confecciona y cómo se prepara el registro RAP y cuáles son sus efectos tributarios es nuestro desafío. En términos técnicos y estrictamente tributarios, las utilidades que formen parte del registro RAP son utilidades que cumplieron con toda su tributación. ¿Por qué? Porque bajo el régimen de renta atribuida, las utilidades pagan el impuesto en el mismo momento en que se produce la utilidad. ¿Y cuándo se produce? El 31 de diciembre. Por lo tanto, el contribuyente que no retiró esas utilidades están formando parte del registro RAP. Cuando sean retiradas, esas utilidades no pagan impuestos. Pero no porque sea una franquicia tributaria, sino que porque el impuesto ya lo pagaron en forma anticipada. Es el registro RAP, que tiene toda una mecánica. Cuándo se imputa, cómo se imputan los retiros a ella, ya nos referiremos. El registro DADAN, que es el registro FUF, del Fondo de Utilidades Financieras. Ahí se registran esas utilidades financieras que se generan porque el contribuyente ha optado por un régimen de depreciaciones aceleradas. En este aspecto es necesario recordar que las depreciaciones aceleradas se ampliaron. Ya no es solamente el régimen de reducir al tercio la vida útil
tributaria de los bienes y determinar una mayor depreciación acelerada y por lo tanto el bien, ¿no es cierto?, se va al gasto en un menor tiempo. Y eso es lo que genera la utilidad financiera que se ha registrado históricamente en el FUF y que ahora se registra en el registro DADAN. Sino que también hay dos regímenes de depreciaciones súper o ultra aceleradas. La primera es la depreciación instantánea, que es para los microcontribuyentes, para aquellos cuyos niveles de ventas anuales no superen las 25.000 unidades de fomento. ¿Ya? Y lo otro es la depreciación súper acelerada de reducir al décimo la vida útil del bien, y eso es para aquellos contribuyentes medianos contribuyentes, pequeños y medianos, es decir, aquellos que tienen niveles de ventas anuales superiores a 25.000 UF y hasta 100.000 UF anuales, es decir, 2.600, 2.700 millones de pesos en el año. Esos contribuyentes podrán aplicar en régimen de depreciaciones súper aceleradas, reduciendo al décimo la vida útil. Me explico, compré una maquinaria que tiene una vida útil de 20 años. En el régimen de súper acelerado, reduce al décimo la vida útil, o sea, los 20 lo divide por 10, le da 2, es decir, en 2 años lleva al gasto toda la inversión. Entonces, el diferencial va a ir al registro DADAN, no va a pagar el impuesto de primera categoría, quedó formando parte de ese registro. El registro REX, ¿qué se anota en el registro REX? La renta exenta del impuesto global complementario, los ingresos no constitutivos de renta, las rentas afectas a impuesto único de primera categoría y también debemos registrar allí aquellas rentas del FUT que se sometieron al impuesto sustitutivo, también en este registro REX. Y por otro lado tenemos el registro SAC, saldo acumulado de crédito. En ese registro tenemos que incorporar todos los créditos que se han ido generando a partir del 2017 y además todos los créditos que quedaron bajo el sistema FUT. Ahí vamos a encontrar créditos con derecho a devolución, créditos sin derecho a devolución y además podemos encontrar créditos sujetos a restitución. Esa es una situación muy puntual y muy extraordinaria que se puede dar, porque el crédito sujeto a restitución es de régimen B, pero por alguna razón podría llegar a un régimen A un crédito de esa naturaleza, en una situación muy, pero muy especial. Esos son los registros que es necesario preparar en el régimen de rentas atribuidas. ¿Cuál es el comportamiento tributario de los retiros bajo el régimen de rentas atribuidas? Recordar que la utilidad tributaria o renta líquida imponible se determina de la misma forma como nosotros la hemos venido determinando en los últimos 15 o 20 años. Por lo tanto, no tiene mayores diferencias, salvo algunas situaciones puntuales. Esa utilidad paga el impuesto de primera categoría, se incorpora al registro RAP. Los retiros se van a imputar según un orden distinto al que nosotros conocíamos. Nosotros, a nivel de FUT, el orden de imputación era primera imputación a las utilidades tributables con derecho al crédito que le corresponde. Segunda imputación era la utilidad acumulada en el FUF, y en ese caso sin derecho a crédito. Tercera imputación era a las utilidades del Fondo de Utilidades No Tributables. Y si los retiros eran mayores, quedaban en exceso. Eso era hasta el 31 de diciembre del 2014, y respecto de los retiros en exceso, hasta el 31 en el año 2015-2016 regió una norma transitoria que los eliminó. Pero hoy día los retiros tienen un orden de imputación distinto. ¿Y cuál es su primera imputación? A las utilidades registradas en el registro RAP. Y por lo tanto, esos retiros no van a pagar impuestos. Segunda imputación, a las utilidades del registro DADAN. Es decir, en ese caso, sí van a pagar impuestos. Y van a tener crédito según el saldo de crédito que existe en el registro SAC. Tercera imputación, a las utilidades del registro REX. Y en ese caso,
como existen 3 tipos de utilidades a lo menos, hay un suborden dentro del registro REX. Primero a la renta exenta, segundo a los ingresos no renta y en tercer lugar a los ingresos afectos al impuesto de primera categoría en calidad de único. Si hubiera dentro de este registro REX alguna cantidad que se haya afectado con el impuesto sustitutivo del FUT, el retiro puede ir en cualquier momento a buscar esas utilidades saltándose todo lo que hemos dicho anteriormente. Eso por expresa disposición de la Ley de Reforma Tributaria. Ese es como el orden que es necesario tener presente. Pero después viene, ¿cuándo hacemos ese orden? ¿Cuándo hacemos esa imputación? ¿En qué oportunidad? Al 31 de diciembre. Los retiros se van a acumular durante el año, se van a actualizar al 31 de diciembre y al 31 de diciembre van a ir a buscar las utilidades que estén formando parte de estos registros en este nuevo sistema. Aquí se pueden dar varias situaciones. La primera es que, y lo normal, es que la empresa genere utilidades. Por lo tanto, va a tener una renta líquida imponible y los retiros se van a imputar al registro RAP. Por lo tanto, el contribuyente, por lo que retire, no va a pagar impuestos, pero sí va a tener que pagar impuestos por la renta atribuida. Lo más probable es que en ese caso el impuesto va a ser mayor porque la renta atribuida va a ser mayor. Si retira todas las utilidades, bueno, va a quedar en una situación de equilibrio entre lo retirado versus lo atribuido. Eso es como lo normal. Pero puede darse el caso en este año que las utilidades que se generen durante el año 2017 sean menores a los retiros o simplemente sean pérdidas. Por lo tanto, no se generaron utilidades. Pero la empresa quedó con un saldo de FUT al 31 de diciembre del año 2016, que lo declaró al Servicio de Impuesto Interno en la declaración jurada 1925, que vence el 16 de octubre del 2017. Entonces, en ese caso puntual, los retiros, en su primera imputación, van a ir al RAP, no van a encontrar utilidades o van a ser insuficientes. El saldo de retiro va a ir al REX, va a ir al FUF, al DADAN, perdón, y tampoco va a encontrar utilidades. Va a ir al REX, lo más probable es que no encuentre utilidades. Eso antes se conocía como retiro en exceso. Hoy día ese retiro va a ir entonces por una vía indirecta al FUT. Entonces el FUT sigue vivo. Vamos a tener que seguir controlándolo. Ahora con un nuevo nombre, como lo dijimos anteriormente, STUT. Entonces esa problemática de los órdenes de imputación y de toda la información que hay que entregar al Servicio de Impuesto Interno es la que hemos estado trabajando en este año y en el año anterior. Ya venimos trabajando en esta solución cuya primera parte ya la tenemos lista, que es la migración del régimen FUT al régimen de renta atribuida. ¿En qué consiste esta migración? Primero, que las utilidades acumuladas en el FUT pasan a un registro que se llama STUT. Que los créditos del FUT pasan a un registro que se llama SAC. Que las utilidades que estén acumuladas en el EC registro FUF pasan al registro DADAN y que las utilidades del registro FUNT pasan al registro REX, con la salvedad de que lo que haya pagado impuesto sustitutivo también pasa al registro REX. Importante, no se olviden que el plazo para haberse acogido a esta situación especial de pagar un impuesto único y sustitutivo por las utilidades del FUT en forma parcial o total, venció el 30 de abril del 2017. Entonces los contribuyentes que pagaron ese impuesto en este año 2017 tienen que hacer un ajuste en el registro REX ahora e incorporar esas utilidades. Esa migración, además, nos obliga y nos vincula con una situación que inicialmente no tenía mucha importancia porque se veía lejana, pero cuando llegó y la tuvimos que determinar,
en realidad que nos encontramos con un tema de mucha importancia, que es el Código 1023. Este Código 1023, que lo expliqué inicialmente, dice relación con una diferencia patrimonial. Incluso en algunas oportunidades se le ha denominado el registro de las utilidades tributables no incorporadas en el FUT. Miren el concepto de este tema. Para eso, en la generalidad de los casos, había que analizar tres conceptos: capital propio tributario, FUT, capital aportado. Entonces, en nuestro equipo de trabajo dijimos, no podemos dejar a nuestros clientes haciendo planillas Excel o haciendo cálculos de otra naturaleza. Digo, ¿cómo lo hacemos para ayudarlos a generar este registro 1023, que ya se quedó con nosotros, porque eso va a venir todos los años? Ese registro 1023, código 1023, uno de los elementos es el capital aportado. Entonces, dentro del software de contabilidad está toda la historia de la empresa. Desde el inicio de actividades están todos los aportes, en la medida en que estos fueron comprometidos y después cuando estos fueron pagados. Entonces la información está. La tenemos que ubicar dentro de nuestra contabilidad y la tenemos que, de alguna forma, agrupar en un informe que nos permita determinar el capital aportado. Entonces, bajo ese escenario, ¿cierto?, se incorpora dentro de este módulo de renta atribuida un atributo, ¿ya?, que nos permite dejar la historia de los aportes debidamente actualizados. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil en esta herramienta que estamos desarrollando determinar este código 1023. Y además nos va a entregar un informe de gestión donde nos va a determinar cuáles son las diferencias, que nos va a ayudar a nosotros, los usuarios, ustedes, a determinar y buscar dónde están esas diferencias, porque podemos habernos equivocado. A lo mejor se hizo un ajuste mal en la contabilidad, o a lo mejor se presentó una declaración rectificatoria en el Servicio de Impuesto Interno, producto de una revisión que este servicio hizo al contribuyente, nuestro cliente, y resulta que se modificó el FUT, pero no se modificó el capital propio tributario. O a la inversa, se modificó la renta líquida imponible y no el capital propio tributario, etcétera. Pueden haber ocurrido distintas situaciones. Eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que controlarlo a través de tener bien determinado este aporte. En este aporte actualizado, tenemos que estar acompañados de las escrituras públicas, salvo las empresas individuales, que sus aumentos de capital emanan solamente de la contabilidad. Pero en una sociedad, un aumento de capital implica una escritura pública. Una disminución de capital, además de la escritura pública, implica una autorización del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, esa información, en conjunto con el equipo legal de cada una de las empresas, se tiene que analizar y se tiene que incorporar al sistema para que este sistema pueda ayudarles a generar el código 1023. Por otro lado, si el aporte fue financiado con retiros para reinversión, entonces en ese caso puntual tenemos que tener certeza y aislar esa situación, porque eso no forma parte, para estos efectos, de este capital aportado, porque esa partida ya está formando parte del FUT, y al estar formando parte del FUT, estaría considerada ya. Si la consideramos las dos partes, nos va a generar una diferencia, porque estaríamos duplicando el efecto. Entonces, eso hay que tenerlo claro y hay que dejar las observaciones pertinentes dentro de este informe de gestión, que nos va a ayudar a determinar ese registro FUT. Finalmente, en los informes que va a entregar el sistema de rentas atribuidas, va a entregar el informe del capital propio, tanto para efectos tributarios como para efectos municipales. Importante para efectos municipales, hoy día que la municipalidad está en línea con la información del Servicio de Impuesto Interno, el capital propio tributario que la municipalidad está tomando en cuenta es el que está en el código 645 del formulario 22.
Pero allí es necesario tener presente una cosa. Si la empresa no tiene filiales, no hay problema, que tome ese código. Pero si la empresa tiene filiales, hay que hacer un ajuste. Es decir, si la empresa tiene inversiones en otras sociedades, entonces tiene que rebajar de ese patrimonio tributario el valor tributario de la inversión. En caso contrario, se estaría pagando doble patente municipal. Es decir, estaría pagando la filial patente municipal y estaría pagando la matriz patente municipal por esa misma inversión. Entonces, eso en nuestro software lo tenemos de alguna forma controlado en el desarrollo del mismo. Eso es importante. Además, el software también va a listar todo el balance, pero mostrándolo desde el punto de vista de sus atributos tributarios, cuáles son las partidas del activo que forman parte del activo tributario y cuáles son las partidas del pasivo que forman parte del pasivo tributario. Y al mismo tiempo, cuáles son las partidas del activo tributario que no forman parte del capital propio y cuáles son las partidas del pasivo que no forman parte o que sí forman parte del patrimonio tributario, pero que no son consideradas pasivos exigibles. Todo eso lo entrega los informes de capital propio tributario. Además, va a entregar un informe de gestión tributaria relacionado con la consistencia patrimonial. La consistencia patrimonial va a estar dada porque si yo inicié con un patrimonio inicial de 10 y durante el año generé una utilidad de 20 y no hubieron retiros, significa que debo terminar con un patrimonio final de 30. Uno de los informes de gestión tributaria más importantes que tiene este sistema es el de valores tributarios de activos y pasivos. Hoy día la contabilidad es una contabilidad moderna y que incorpora dentro de sus cuentas operaciones comerciales sofisticadas que han ido incorporándose porque los negocios han cambiado. Entonces, así como hoy día encontramos el sistema de leasing, los derivados, los forward, encontramos, ¿no es cierto?, las inversiones en empresas relacionadas, con influencia significativa o no, inversiones en valores mobiliarios, etcétera, que financieramente tienen una forma de registro y de valorización, pero que tributariamente tienen una forma distinta. Entonces, eso incide en la determinación de la utilidad tributable y incide en la determinación del capital propio tributario. Y por lo tanto, son muy importantes que el software permita y que entregue un informe de cuáles son los valores distintos de activos y de pasivos, activo tributario a activo financiero. Entonces, en el módulo correspondiente se le incorpora un nivel de entrega de información donde a cada cuenta se le asignará si tiene un valor tributario distinto, porque el valor por defecto que asume el sistema es el valor que está en la contabilidad. Y ese valor siempre va a ser el valor financiero. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos el valor financiero es igual al valor tributario, pero en estas situaciones puntuales el valor tributario es distinto. Entonces, ese informe ¿sirve para qué? Para que la empresa determine los impuestos diferidos. Ese informe sirve para que las empresas hagan, por ejemplo, la declaración jurada de 1847, que ya venció el 15 de junio. Precisamente, el servicio nos pide que el balance le indiquemos cuáles son los valores tributarios de los activos y pasivos y cuáles son los valores financieros de los activos y pasivos. Él mismo se va a encargar de sacar la diferencia para sus planes de fiscalización. Entonces nosotros también hemos incorporado en este software que estamos trabajando este informe de gestión de valores de activos y de pasivos tributarios que son distintos a los valores financieros. Ese es, en términos generales, el régimen de rentas atribuidas contemplado en el artículo 14, letra A de la Ley de la Renta, con integración total de los impuestos. Implica que el impuesto primera del 25% se paga y se atribuye al mismo tiempo y por lo tanto los socios pagan el impuesto personal
pero contra ese impuesto personal se dan como crédito el 100% del crédito de impuesto de primera categoría.